Estamos de regreso en otro estudio, de este lado ahora, con dos compañeras que les agradecemos mucho que hayan venido. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa de versos. Dulce Olvera y Romina Gándara. ¿Cómo están? Pues aquí muy contenta de estar con ustedes, Dani, con Perla y obvio con Dulce. Muchísimas gracias por la invitación y pues a darle. Igual, buenos días. Nunca habíamos estado todas juntas, entonces a darle el equipo. Se antoja hablar de muchas cosas menos de política. Porque yo llevaba meses sin verte. Nos falta Montecita, hay que ponerla aquí, va a estar toda. Sí, exacto. Y también, ya sabe, Dani Barragán aquí en esta mesa de Versus. Le mandamos un saludo a Lina, a Duarte y a Meme Yamel, que no nos van a poder acompañar este lunes 17 de marzo, pero tenemos una mesa muy interesante para hablar, ya les decíamos hace un momento aquí en Café y Noticias, para hablar también sobre el control que hay con los exgobernadores, con los gobernadores, qué es lo que pasa y cómo se están dando estas investigaciones, ya que hemos tenido una serie de polémicas que creo que han agarrado más fuerza en las últimas semanas, en los últimos meses. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con este tema? Y vamos a arrancar contigo, Romy. Conmigo. Contigo. Sí. Ustedes que son las invitadas el día de hoy, porque hay tres exgobernadores que ahorita están pasando por polémicas muy interesantes. Es el caso de Cuauhtémoc Blanco, es el caso también de Silvano Aureoles y el caso también de Enrique Alfaro. Los tres tienen algo en común, que es la inseguridad que están dejando en sus estados. Tú eres también una de las periodistas que aquí en Sin embargo ha tocado mucho ese tema de la inseguridad. Entonces, ¿qué análisis haces de estos tres gobernadores en esa materia y cómo también empezar a trabajar una investigación para así llegar a concretarla? Sí, bueno, y yo me extendería a Rocha y me extendería también al exgobernador que fue gobernador en el primer sexenio, que es Adán Augusto, que ahora lo vemos muy feliz y controlando el Congreso de la Unión, y que deja a Carlos Merino, pero que también hay acusaciones de violencia, y que Tabasco es el estado que más violencia ha crecido en el 2024. El que tuvo el mayor repunte de violencia. Y que luego pasa desapercibido, ¿no? Sí, porque también es un estado, porque también son estos, y era una de las cosas que a lo mejor iba un poquito antes, ¿no? Como tratar de explicar qué está pasando, que son, creo que son tres factores, que es, pues, el apoyo y el pacto entre los grupos de élite, la falta de controles efectivos de fiscalización, y también la falta de contrapesos en los congresos estatales, ¿no? Lo vemos con estos casos, la inseguridad. Siempre se nos ha dicho, bueno, pues que no se puede quitar la inseguridad de un sexenio a otro, pero también en estos casos particulares, bueno, a excepción de Rubén Rocha, que Rubén Rocha, ustedes se van a las encuestas de cómo lo mide la gente, de qué gobernadores son los que están mejor aceptados, y Rubén Rocha está en el último lugar, seguido del hermano de Monreal, en Zacatecas. Pero, por ejemplo, antes estaba Cuauhtémoc Blanco. Y estaba Cuauhtémoc, pero como ya no es gobernador, ya no está. De las peores calificadas. Ajá. Ahora como la que anda como entre subiendo y bajando un poquito en los últimos lugares es Evelyn Salgado, en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y también Américo Villarreal como que de repente va bajando, como que también tienen esas cuestiones que fluctúan. Entonces, lo que yo les mencionaba es... tenemos a fiscalías a modo. Por ejemplo, ¿quiénes eligen a los fiscales? En teoría son los congresos, ¿no? Pero pues finalmente son fiscales que están muy allegados a los gobiernos. Tienen no hay contrapesos, ¿no? Casi todos los gobernadores, nosotros sacamos una nota, en 27 estados los gobernadores en su mayoría tienen los congresos a su favor, a excepción, por ejemplo, de Manolo Jiménez en Durango, que él es del PRI, Durango siempre ha sido priista, pero ahora en esta pasada elección Morena le arrebata el Congreso al PRI. Está también por aquí Mauricio Curi, que también estaba en el PAN, pero también en la pasada elección, la más grande, Morena le quita el Congreso estatal. Se queda a quien ya sabíamos, de Nuevo León, Samuel García, que justo pues también ha sido muy destacada y que también tiene sus señalamientos de agua, de transporte, de malos manejos, y también tiene un Congreso que no está a su favor, que son de los pocos que no tienen Congreso a su favor. Y Jalisco
está Pablo Lemos, que aunque Alfaro sí tenía un congreso mayormente de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemos creo que anda en que no lo tiene del todo. Pero bueno, pues también Movimiento Ciudadano es panista, entonces podríamos como entre azul y buenas noches. ¿Y qué pasa cuando no tienes estos contrapesos en los congresos? Pues que los congresos te pasan todo, no te fiscalizan. Un ejemplo muy concreto, las compañeras de La Verdad en Juárez. Por ejemplo, nos vamos al PAN. María Eugenia Campos tiene todo panista y priistas. O sea, todo el Congreso es marudo artista, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Recientemente le aprueban un presupuesto maravilloso en el que se da la oportunidad de darse un incremento del 240% para su oficina y reducir el presupuesto a salud. Y después tenemos por otro lado a nivel federal estos grupos de élite que se cuidan entre ellos. Vámonos, por ejemplo, con Cuauhtémoc Blanco, que hemos visto con Cuauhtémoc Blanco, que hay como esta protección desde el Congreso que ni siquiera han aceptado el juicio de procedencia. ¿Qué puedes esperar de que se le diga a Adán Augusto de su sexenio si él es el que está controlando? ¿Cómo puedes fiscalizar el sexenio o la gestión ahorita de Monreal si su hermano es el que está ahí a cargo de todo esto? Entonces son esos mismos grupos que se van apapachando. Alejandro Murat también ha sido señalado y no lo señala la oposición. Acuérdense lo que dijo el Infonavit de que había ahí algunas irregularidades y qué pasó, millonarias, y qué pasó en diciembre. Los senadores de Morena sacan un tuit y respaldan a Alejandro Murat. Entonces, eso también trae una red de despojo allá en Oaxaca. Oaxaca, que ustedes sacaron una entrevista muy buena. Y que se evidenció desde la mañanera entonces el presidente López Obrador y que se repitió el caso ahora con la presidenta Sheinbaum. El caso lo tienen pendiente y son años justos del gobierno de Murat. Sí. Es que justamente es eso, ¿no? O sea, ahorita que mencionas cómo se dan estas redes de apoyo, cómo se dan esa manera en que se terminan protegiendo a gobernadores, en el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco. Tomemos esta polémica que se está desatando ahorita, después de que se destituye también al fiscal de Morelos, Auriel Carmona, que tiene que ver y que muchas veces se hace ver que son cuestiones políticas las que están llevando a este tipo de investigaciones. Pero también son temas que sí se tiene que tomar en cuenta todo lo que dejaron en sus estados, todas las deudas pendientes que hay en cuestiones de finanzas, en cuestiones de inseguridad, en cuestiones de salud, de educación. Son distintas materias en las cuales se tiene que analizar. El caso de Cuauhtémoc Blanco, Dul, también, y creo que ahí también va muy, ya te vi como mosquita que te gusta ese tema de Cuauhtémoc Blanco, porque justamente son distintas aristas que se pueden tomar. Este fin de semana incluso se viraliza un video en el cual su esposa termina denunciando agresión física por parte de este personaje, del exfutbolista. Además, también se suma la presunta intento de violación por parte de su media hermana. Entonces, son distintos temas que van tomando, pues sí, le van cobrando factura a lo que hizo en su gobierno, y si le sumas también todas estas materias, ya se va haciendo una roncha que no puedes dejar pasar, y que estos grupos, los que mencionaba Romina, no podemos hacer como que nada pasó, ¿no? En ese caso. Entonces, ¿cómo llegar a una investigación concreta para así judicializar este caso? Sí, bueno, primero, Perliux, Cuauhtémoc Blanco, ahora diputado plurinominal de Morena, exalcalde de Cuernavaca, exgobernador de Morelos, ya tenía antecedentes de violencia. Cuando era futbolista, acuérdense que le dio un zape a David Faitelson, uno de los conductores pues estrella del deportismo, del periodismo deportivo. Y decía uno de los peores gobernadores calificados en estos rankings, ya después que salió, pues tomó el lugar, decía Rocha. Bien, pues justamente le di seguimiento al procedimiento de solicitud de desafuero que se ha solicitado contra Blanco por el tema de presunta agresión sexual contra su media hermana, que por cierto él se quiso sacar esta tarjeta de la manga diciendo que él iba a presentar una iniciativa contra los señalamientos injustos contra hombres, y además dijo que no conocía a la mujer, bla bla bla. Bueno, pues Cuauhtémoc Blanco, ya sabemos, llega a Morelos a través de Hugo Eric Flores, este dirigente de PES, que actualmente está buscando fundar otra vez su partido con otro nombre, pero ahorita tiene la playera de Morena. Bueno, entonces Cuauhtémoc Blanco llega con la playera del PES en Morelos.
Hugo Eric Flores lo abandera, lo presenta, gana y se hace gobernador. Bueno, ahora Hugo Eric Flores es justamente el presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, encargada de recibir estas solicitudes y batearlas o no, ya sea de desafuero y ya sea de juicio político. En el caso de Cuauhtémoc Blanco es solicitud de desafuero. Entonces, la semana pasada, el 11 de marzo, lo volvieron a chacalear en la Cámara de Diputados para preguntarle cómo iba el procedimiento, porque en la percepción ciudadana y en la percepción de los medios de comunicación pues ha ido pateando el balón. Entonces, no sé si justo Pau nos puede ayudar, le pasé quiénes conforman la comisión jurisdiccional, qué diputados la están conformando. Justo el presidente es el diputado Hugo Eric Flores Cervantes. Oye, perdón, ¿y no tendría que excusarse por algún conflicto de interés? Pues, o sea, porque pues es que ahora es de Morena, ya no es de PES, está fundando su PES otra vez. Pero bueno, más allá de que sí, yo también observo un conflicto de interés, Dani. El otro personaje que anda muy metido en este procedimiento es el diputado Germán Martínez, ex Morena, ahora, bueno, ex panista, ex Morena y ahora panista otra vez. Y este es de la comisión jurisdiccional. La siguiente, por favor, Pau, porque también la integra el diputado Rubén Moreira. Aquí hago un paréntesis porque justo también hay un conflicto de interés en el caso de Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, dirigente del PRI y no solo amigo, su operador político es Rubén Moreira, entonces también ahí hay señalamientos de conflicto de interés. Pero bueno, volviendo a Blanco, la siguiente es la sección, los que integran la otra sección que se llama sección instructora, que son de la mano la jurisdiccional y la instructora. Entre estas dos están precisamente llevando a cabo todo el procedimiento bastante burocrático para llevar o no a desafuero a un político, en este caso al exgobernador de Morelos, hoy diputado plurinominal de Morena, razón por la cual se le tiene que quitar el fuero para que sea investigado por la Fiscalía de Morelos, señalado por particularmente este delito de presunta agresión sexual. Bueno, se le preguntaba el 11 de marzo, no me voy a dejar llevar por presiones de nadie si es que las hubiera, respondiendo un poco al tema de conflicto de interés respecto a Cuauhtémoc Blanco. Le dicen, oye, pero hace un montón que se presentó esto. Dice, sin prisa pero sin pausa. Iremos procedimiento tras procedimiento. La otra sesión, y esto lo lleva diciendo como 3 semanas, es decir, la otra semana sí lo vemos. La otra semana sí lo vemos. Y el 11 de marzo dice, la otra sesión, pero en esta semana pues se fueron de puente, regresan hasta el 19. La otra sesión será para admitir o desechar con base en la carpeta de la Fiscalía de Morelos si se admite el procedimiento, es decir, todavía tienen que votar entre todos estos que veíamos si se admite o no la solicitud de desafuero, y desde entonces tendrán 60 días hábiles, particularmente hasta el 1 de abril, que es cuando se terminan las sesiones, aunque él dijo que podría ampliarse a sesión extraordinaria. Bueno, él dice que no van tan retrasados porque como tal llegó la solicitud el 27 de febrero, hoy estamos a 17 de marzo. Y dice, el plan hizo le pregunta por qué, pues sí se logró el desafuero entonces hace un montón de años contra López Obrador, y dijo que sí se logró el desafuero, pero se les cayó el caso porque lo hicieron muy rápido los del PAN, y él, según esto, lo que no quiere es que se les caiga el caso y lo quieren hacer todo muy puntualmente. Entonces, en sus palabras, sí lo están llevando a cabo, a pesar de que la percepción sea de que van muy lento y de que a cada rato están diciendo la otra semana. Pero se logrará llegar a un punto final, porque con lo que estamos viendo y con lo que también tú nos planteas de cómo está la estructura, pareciera que todo está dilatando nada más el caso, ¿no? Para que definitivamente no pase nada más allá. Pues si tú revisas el informe de resultados de la Comisión Jurisdiccional, dice que hasta el momento no han logrado ningún caso. ¿Y no tienen un plazo? ¿No hay un plazo Sí, así 60 días. Pero suena mucho a lo que ocurrió con Alito. Exacto. No, o sea, que ahí también fue con el cobijo de los morenistas de la sección instructora que detienen el desafuero. Muy contradictorio, ¿no? Porque también era una gobernadora de Morena, Laida Sansores, quien lo estaba impulsando, pero en la sección instructora los de Morena lo frenan. Se sospechó por una negociación para una reforma de la Guardia Nacional, pero pues lo del plazo de 60 días, pues que ellos se despidieron, tardaron años y no pasó nada. Sobre todo porque pareciera que no hay objetividad en estos procesos, ¿no? Y que no se termina más que únicamente beneficiando, y que era lo que planteabas desde un principio, Romy, se terminan cubriendo ellos mismos en los congresos, se terminan haciendo estas alianzas o terminan haciendo negociaciones. ¿Crees que falta justo más transparencia?
para que se llegue a buen puerto con estas investigaciones? O en el caso, por ejemplo, del desafuero, ¿no? Cuando se encuentran. Pero en el caso de Enrique Alfaro, o sea, cómo también encontrar una buena carpeta de investigación, que se tenga datos sólidos, que se tengan pruebas muy concretas, o con Silvano Aureoles, ¿no? También. Primero, en parte de los gobernadores de Morena, creo que sí, no solamente es transparencia, sino que tendrían que ser por lo menos valientes para demostrar que esa parte que ellos manejan de que van por la renovación de la vida pública es en serio, ¿no? O sea, de que no vas a estar dando lugares en el Senado o en la Cámara de Diputados para que tu político tenga fuero, ¿no? Porque eso es hacer exactamente lo mismo que quería hacer el PAN, por ejemplo, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo que hicieron con Ricardo Anaya, ¿no? Que por eso Ricardo Anaya no venía hasta que ya fue electo como senador, porque ya tenía el fuero, ya no corría peligro de ser detenido. Morena tendría que partir de la base, decir, yo no voy a andar ofreciendo fuero, ¿no? O sea, si hay quien tiene señalamientos, que les haga frente, pero bueno, creo que también sería una historia que no terminaríamos de contar nunca. Nos tendríamos que ir hasta el caso, por ejemplo, de Félix Salgado Macedonio, ¿no? O sea, de que si hay una acusación, que le haga frente y que después, pues ya, si sale libre, si de culpas, pues que regrese y compita por algún puesto, pero sí creo que es una práctica en la que están cayendo de proteccionismo, ¿no? Pues a el los caso suyos. de Blanco lo evidencia muy claramente, porque desde que ¿recuerdan cuando era aspirante que decía, no, es que a lo mejor va a quererla ser aspirante a jefe de la... Sí, lo candidateaban a jefe de gobierno. Pero decía, no, o sea, se va a ir al Congreso porque lo que va a buscar es el fuero. Y es lo que le dieron, ¿no? Sí, y es lo que le dan a Dan Augusto, bueno, como premio de consolación de haber sido presidenciable, pero pues finalmente están cobijados dentro de esta protección de élite política. Sí, eso por el lado de los de este grupo que seleccionamos, que son de Morena. Para los que no son de Morena, que serían, por ejemplo, el caso de Alfaro y por este caso que estamos pasando de Teuchitlán, que es bastante grave, no sé, o sea, creo que todavía, después de que ya pasamos esa generación de gobernadores priistas, los de la famosa foto que se toman con Peña Nieto, y que varios así fueron cayendo uno a uno por sus escándalos de corrupción, creo que estamos otra vez ante un escenario muy lejos a ese, ¿no? O sea, de gobernadores que primero están muy cómodos porque el gobierno federal, con la popularidad que tiene, por el respaldo que tiene, lo sienten todopoderoso y cualquier cosa que lo haga el gobierno federal. Por ejemplo, Samuel García, que tenía problema de agua, fue y se lo solucionó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, así también con varios ejemplos. Pero, o sea, también estamos ante el reto de cómo es que hacemos que se hagan responsables. Claro. O sea, lo de Alfaro es el ejemplo perfecto. ¿Cómo puede estar ahorita dándose la vida en España y seguramente va a decir que él no estaba enterado, que él hizo que es un asunto político, se va a enojar como lo hizo varias veces y que regañó incluso a familias de desaparecidos? O sea, no hay como un aparato que nos garantice que puede un gobernador enfrentarse ante la justicia, o dejen ustedes ante la justicia, al menos ser citado a declarar, al menos dar una entrevista o una conferencia de prensa. O sea, se pueden dar el lujo de no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso creo que sí nos muestra que hay un vacío tremendo, ¿no? O sea, puedes estar mejorando las fiscalías, puedes estar haciendo votación para elegir a jueces, a magistrados y todo, pero ¿qué va a pasar cuando tengas que enjuiciar a un gobernador? Si no pueden ni enjuiciar a expresidentes, ¿cómo vas a enjuiciar a un gobernador? Entonces, o sea, es muy, muy delicado porque tenemos a muchos políticos que hoy están como si nada. Por ejemplo, Rubiel Ávila, cuando salió del gobierno del Estado de México con miles de millones de pesos pendientes por declarar en la Auditoría Superior de la Federación. Pero ahorita, pues está como si nada, está viviendo su segundo aire en la política, ¿no? Alejandro Murat, está el propio otra vez Cuauhtémoc Blanco, porque no solamente son las acusaciones de
de violencia también del manejo del dinero del Estado. Ajá, exacto. Entonces, o sea, se pueden dar el lujo de hacer cualquier cosa y se pueden dar el lujo de desaparecer. Y eso es muy grave porque, o sea, si apenas la presidenta está reviviendo a Alejandro Gertz Manero con algunos casos de relevancia nacional, ¿en qué momento se va a poner a trabajar en otros casos? Va a decir, ya es competencia de los otros. Cuando tienes a fiscales estatales que son, pues, ya sabemos, ¿no? Son Urieles Carmona. Todos los Urieles Carmona. Entonces, estamos, creo, la conclusión, sin esperanza, ¿no? Condenados, muy condenados. Pero pone sobre la mesa un tema muy interesante, que es ¿quién puede regular esto, no? O sea, ¿quién puede también fiscalizar? ¿A quién le toca? Ajá, ¿a quién le toca pedir que haya una rendición de cuentas? Porque no hay un organismo que le pueda decir ahorita, por ejemplo, perdóname, Romy, por interrumpirte, pero el caso de Rubén Rocha causa mucho escozor y causa mucha polémica también porque es parte de Morena y porque es parte de toda esta popularidad que se ha creado. Pero justo esa popularidad que viene desde el movimiento con Andrés Manuel López Obrador termina eclipsando que se tiene que voltear a ver qué es lo que están haciendo ese tipo de gobernadores, o sea, y sobre todo los gobernadores que son parte de la Cuarta Transformación, no nada más los gobernadores y exgobernadores de la oposición, sino todos en general y qué cuentas le están dando a la sociedad. Un caso como el de Rubén Rocha, ¿crees que también está generando, esa popularidad está generando un semillero de gente mala que pueda llegar a gobernar a los estados y que se sepan que no va a haber después alguna investigación? Es que precisamente ese es el problema de la impunidad, o sea, de que seguimos en un país con el 99% de impunidad y a veces es muy fácil decir, tengo este problema, vamos a reformar leyes y vamos a cambiar cosas, pero tu problema es de operatividad. Tienes fiscalías anticorrupción en los estados, tienes una fiscalía anticorrupción a nivel federal. ¿Qué está haciendo esa fiscalía anticorrupción? ¿Qué está haciendo la Fiscalía General? Quizá no tengan todos los dientes, pero hay herramientas. El punto es que no se están generando esas investigaciones. Javier Duarte es como una situación. Es una situación como parecida a Enrique Alfaro. Jalisco es una tierra de fuerzas, pero hay que recordar, ¿se acuerdan de la gallera de Veracruz, entre Tamaulipas y Veracruz, que es otro crematorio al que, de hecho, hicimos un reportaje, fui a la cremallera, hay unas historias tremendas de Veracruz. Veracruz fue tierra de fosas, fue un cementerio de fosas con Javier Duarte. ¿Y qué tuvimos con Javier Duarte? Una sentencia de risa de 15 años que se le redujo y ni siquiera se le ha sentenciado, se le ha visto por el tema de desaparecidos. Entonces, sí, las fiscalías quizá reformar o ver de qué manera se puede hacer para ponerles más dientes. Hubo unos intentos, no sé si recuerdan la reforma del 2018, que se tratan de hacer los fiscales autónomos y transeccionales para que blindarlo y que no hubiera fiscales carnales, pero los políticos son tan astutos en ese aspecto que dicen, bueno, si pasa el sexenio, mejor pongo y que me cuide, ¿no? O sea, nos salió el tiro por la culata. Pero creo que muchas de esas cosas tienen que ver como con intención política, voluntad política de querer hacer las cosas. No decir, yo te prometo que voy a llegar al sexenio y voy a enjuiciar a los expresidentes y ya estando ahí. No, que la gente decida. Y luego, si la gente dice que no lo haces, y luego Gertz Manero ahorita sí anda muy contento y lo han revivido, pero muy transparente según él. Pero, y todo lo demás, si yo hago un delito, no va a decir la gobernadora en turno, oigan, vamos a enjuiciar o no a Romy. No, o que digan, si dicen que no, pues la ley dice no, o sea, el pueblo puede decir misa, tú cometiste un delito y yo tengo que perseguirlo, tengo que hacerlo. Entonces, creo que también hay como una falta de voluntad, revisar lo que ya está, qué está funcionando, qué no está funcionando. Yo nunca voy a defender el derroche del INAI, pero sí, ahorita que no hay contrapesos, estamos viendo que no se está persiguiendo a gobernadores sin transparencia. O sea, no podemos ser tan ingenuos de esperar a la buena voluntad de quienes tienen todo el control para transparentar las cosas, como se nos está proponiendo, ¿no? Un ejemplo, Romina, decías la Fiscalía Anticorrupción. Ahorita vemos a Alejandro Gertz, pues obligado por las órdenes de arriba,
por la presidenta Claudia Sheinbaum a acudir a las conferencias y hablar. Pero, por ejemplo, María de la Luz Mijangos Borja, que está repitiendo desde el sexenio pasado en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, si tú le pides entrevista, Nel. Y la única entrevista que ha dado es a La Jornada una sola vez en ya 2 sexenios que lleva. Bueno, el segundo andando. Y preguntaban de si hay organismos que pueden pues fiscalizar como tal. Uno, pues es este poder que tiene la ciudadanía de pedir juicio político, o en caso de las fiscalías esa solicitud de desafuero. Ya vimos que está empantanado en varios obstáculos burocráticos y además acuerdos políticos, empezando por quien está ahorita en la presidencia, Hugo Eric Flores. Pero la otra, pues son las denuncias penales que sí puede presentar la Auditoría Superior de la Federación, sí, ante las fiscalías, pero volvemos a lo mismo. Pero al menos sí ya existe eso. Y de hecho, también igual en los informes de denuncias penales presentadas por la auditoría al último cierre, se ve como si presentó una denuncia contra el gobierno de Campeche, entonces de Alito, desde el 28 de agosto de 2023, que no ha llegado a nada. Y también hablaban de Silvano Aureoles, se presentaron 2 denuncias el 26 de junio del año 2023, también a partir de ciertas auditorías que se les hacían y que se descubría que se presumía bastante daño al erario, es decir, desvíos, pero igual se quedan solo en denuncias penales y en un informe ahí que transparentemente uno puede ver. Que ahorita, por ejemplo, aquí en el chat de Versus, que están aplaudiendo mucho que estén aquí Romy y Dulce acompañándonos, dice Japar: mientras legalmente no se plasme sanciones en los encargos a servidores públicos, esto no cambiará. ¿Qué es lo que ahorita estaban comentando las dos, no? O sea, como en el pasado, cuando sí se lleva a que comparezca ante las autoridades a Javier Duarte, vienen este tipo de sentencias y luego vemos también todo lo que dejó y pareciera que se queda mínima esta sentencia, y por el otro lado este tipo de acciones que no se concretan, ¿no? Que no llega a ningún puerto. Entonces termina imperando la impunidad y eso evita que nunca llegue alguna parte de justicia a todo lo que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, ahora me voy a centrar en Jalisco, ¿no? Porque en Jalisco, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Que mucha gente está pidiendo explicaciones por lo que sucedió y lo que se encuentra en este rancho Izaguirre. Pero este tipo de situaciones están imperando y están permitiendo que no se vea que haya un pedacito de justicia, Dani. Pues es que yo lo sumaría también otros actores que sí garantizan por completo la impunidad, ¿no? Que serían los gobernadores que llegan, ¿no? Por ejemplo, está el caso de, o podría omitir el de Margarita González Arabia, que creo que sí está haciendo un poco las cosas distintas, y sí investigando lo que dejó Cuauhtémoc Blanco, que lo están como cercando por distintos lados. Vamos a ver si las libra de todas, ¿no? Haciendo ese pequeño paréntesis. Pero, o sea, el hecho de que rompas cadenas de gobierno también significa que quien llegue tiene al menos una responsabilidad de empezar a limpiar las finanzas, ¿no? Y empezar a limpiar todas las oficinas. No, el hecho de que hubiera estados gobernados por el PRI, pues te garantiza que un gobernador saliera muy tranquilo, porque pues va a llegar un compadre de su mismo partido que va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lo que quiera, porque va a llegar otro de su mismo partido. Entonces, si a partir del 2018 que tenemos el tsunami de López Obrador y en donde empieza a ganar Morena, no solamente la presidencia, sino también varias entidades de la República, se empiezan a romper diversas cadenas de poder, de las que no sabemos gran cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del Estado de México, que es cuando Morena gana en 2023, ¿no? Pues no sabemos absolutamente nada de lo que los priistas hicieron y no hicieron durante todas las décadas que gobernaron el Estado de México. Entonces también ahí, pues, ¿qué estará pasando con el gobierno actual? Porque ese también es un asunto de justicia. No solamente es que, y lo hemos platicado, no solamente es que haya desfalcos y ya se acabó y tengan su cifra millonaria de miles de millones de pesos sin poder sustentar en la Auditoría Superior de la Federación. Si se roban 1 millón de pesos en salud, es 1 millón de pesos que afecta directamente en la salud de las personas. Si se roban 5 millones de pesos en infraestructura educativa, es dinero que se ve reflejado en la educación de cientos de niños. O sea, de seguridad, pues ya ni hablamos, ¿no? O sea, si se roban 10 millones de pesos,
cuánto alumbrado pudieron haber arreglado, ¿no? O sea, siempre ese dinero del desfalco de los gobernadores tiene un impacto todavía más directo que el dinero federal. El estatal tiene un impacto muchísimo más directo en la vida directa de las personas, ¿no? Eso siempre hay que dejarlo claro para darle la magnitud de las fallas y de lo que hacen estas personas. Entonces, el hecho de decir, este gobernador no le robó al Estado, le robó a familias, a personas, pues debería impulsar también a los gobernadores actuales a empujar esos casos de llevar a la justicia a estas personas. Pero lo que estamos viendo es que también les están ampliando esa gama de impunidad, ¿no? El manto de la impunidad se los están asegurando todavía más. Y perdón, Dani, que se fotografían esos mantos de impunidad, por ejemplo, en el caso de Rubén Rocha, cuando todos los morenistas se agruparon con claro, él. que salen con sus comunicados, ¿no? De respaldamos, bla, bla, bla. O cuando respaldan a Alejandro Murat, apenas ahora en diciembre. También. O sea, y que se van respaldando. Yunes. A Yunes. O sea, yo esperaba todavía más respaldo con Rocío Nale. Que, o sea, del que mostraron con Yunes, eso, y te dice que estos casos no tienen un límite, o sea, pueden ir, la liga todavía se puede estirar un poquito más, ¿no? Entonces, o sea, son varios los casos, lo de Tamaulipas también, ¿no? Que llega Américo Villarreal, los tamaulipecos hicieron lo suyo. Por ejemplo, yo he hablado del Estado de México, de que hay mucha compra de votos, a pesar del dinero que se metió en la elección. Los mexiquenses dijeron no. En el caso de Tamaulipas, los tamaulipecos salieron a enfrentarse incluso a la inseguridad, ¿no? Que había también hasta amenazas de grupos delictivos. Dijeron, no, nos vamos a ir con Morena. Y justo también para empezar a romper todos esos gobiernos del PRI y del PAN que tenían. Pero ¿qué ha pasado con Américo Villarreal? ¿No? O sea, pues más allá del esfuerzo por hacer algo contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no ha pasado la gran cosa. Alfredo Bedoya, pues salió apenas lo de Silvano, ya esperemos que lo capturen pronto. Pero o sea, costó cuántos años, ¿no? Y eso que también Bedoya lo que hizo fue al inicio dar golpes fuertes y después guardar silencio. No sabemos cómo habrá estado ahí el proceso para aguantar quizás a jueces, a lo que sea, pero pues ya se dio también diciendo cuántos años tienen que pasar para que podamos ver un poquito de justicia, ¿no? Pero creo que también eso le ha faltado a los gobernadores que entraron, ¿no? Que los gobernadores de Morena también demostraran que no solamente es llegar y poner a los suyos, sino también es llegar y limpiar y compartir, ¿no? Porque eso fue incluso mucho de lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicar, contar, dar contexto, ¿no? Entonces, a los gobernadores nada les costaría decir, tenemos estas carencias porque hicieron todo esto, nosotros queremos saber, queremos que esos gobernadores enfrenten a la justicia o al menos que estén, que tengan un juicio social, ya es más, está tan triste el panorama que con eso nos conformamos, ¿no? Un juicio social, pero no, o sea, los gobernadores de Morena, pues también llegaron y ya, Laida Sansores, pues, y también hizo su esfuerzo de hacerlo de la hora del jaguar, pero tampoco pasó nada por Morena, la sección instructora, que ya es lo que comentábamos, Morena frena el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, entonces es como un serpientes y escaleras que está jugando el propio Morena con sus estados, que no deja bien parado a nadie. Claro. ¿No? Y fíjate que, bueno, en el caso de Américo Villarreal, aquí entra lo de los fiscales transexenios, porque entra Américo Villarreal y se queda Irving todavía en la fiscalía, y lo que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca es como blindar de que se queda él, y todavía quiso blindarse dejando al fiscal anticorrupción nombrado por el propio Francisco. Entonces, de ahí de cierta manera, pues sí le amarraron un tanto las mantas. Ajá, esa es otra herramienta. Y también estar muy conscientes que sí tenemos que ver políticos tenemos un sistema partidista, no nos podemos deslindar de esto, pero sí ver políticos en el ámbito individual, porque vemos que estos pactos van más allá de los partidos políticos. Tenemos a una María Eugenia Campos que el PAN que
ustedes dicen, bueno, pues es que no es novedad que el PRI y el PAN a nivel nacional sabemos que son, pero en Chihuahua eran muy separados, muy contrapuestos, y con María Eugenia Campos se juntan y le dan esta protección a César Duarte, que ahorita, a pesar de que nos lo mandó a Estados Unidos, anda todo feliz, rejuvenecido, leyendo poemas, ahí, hasta acaba de salir, o sea, yo me quedé en la fiesta. No, hace 2 o 3 semanas ahí con así con melocotón y todo contento, así leyendo poemas. Entonces, superan eso, esos pactos superan los partidos, y hemos dado muchísimos ejemplos. Y creo que como ciudadanía también ver qué factible es las herramientas que tenemos, porque tenemos el tema de revocación de mandato, pero también cómo nos pueden jugar con el tema de revocación de mandato. Acaba de pasar con David Monreal, que intentaron el año pasado, a finales del año pasado, una revocación de quitarle el mandato, y les pedían un determinado número de firmas. No las tengo ahorita en la cabeza, creo 42,000. No. Entonces, cuando las empiezan a juntar, les dicen, no, es que son muchísimas más. O sea, una cantidad de firmas que no iban a poder juntar el número de ciudadanos. Entonces, como también empezar a socializar e informar más de tú qué herramientas tienes como ciudadano, de no me gusta, estoy al pendiente, no, aunque seas del partido que seas, oye, vamos a empezar a juntar firmas para revocación del mandato. O sea, si esa es una herramienta que tenemos, y si no está accesible, empezar a darle como siempre a las marchas. El problema que ahorita es que está como muy nublado de que si alguien marcha, alguien protesta, alguien hace un comentario que no les gusta, la carta de presentación no es que quiera atacar a la cuarta transformación, es que es un derecha, es que ahora el nuevo discurso es que le conviene a Estados Unidos. Entonces no hay esa apertura a la crítica. Entonces también eso ahuyenta a quienes quieran hacer movilizaciones legítimas. Entonces, por eso digo, empezar a ver al político más allá de esta ideología, de este partido, realmente está funcionando y qué podemos hacer. Yo me acuerdo que muy de chiquita, que le decían, es que los políticos como los, oye, muy feo, espero que no se me malinterprete, pero era un refrán que decían, los políticos como los perros, solo a periodicazos se entienden, porque los políticos tenían en su momento miedo al voto, ¿cómo era? El voto de castigo. Ajá. Y ya no hay ese temor, yo no veo ese temor al voto de castigo. Pero, por ejemplo, mira, aquí voy a recolectar algunos de los comentarios que nos están dejando. Dice Silvia Elena Aguirre, objetividad y transparencia hacen falta en Morena. En lo personal me he sentido muy defraudada. Votamos por ellos, pero no se ven avances. Puro juzgar gobiernos anteriores. A la tierra que fueres, dice, creí en Morena, ya veo que todos empiezan a hacer la misma cosa, ya acomodados hacen lo que quieren. Y también creo que eso es uno de los lemas que tiene la Cuarta Transformación. Escuchándolas, todas están hablando también de un tema que es atacar la corrupción, ¿no? Que era uno de los principales puntos que tenía la Cuarta Transformación, y de decir, a ver, no, la corrupción aquí no se va a permitir y se va a terminar castigando. Ha faltado el castigo en la Cuarta Transformación, Edul, para que justo llegue este golpe fuerte que se necesita para que la gente confíe en lo que está pasando en la Cuarta Transformación? Pues por parte de Morena como tal, en la dirigencia nacional actual de Luisa María Alcalde, pues sí se le ha preguntado sus maneras de sanción o de herramientas de control a sus militantes, incluyendo gobernadores. Y pues es el tema del famoso decálogo, ¿no? O sea, solo leerles el decálogo, que antes era, me parece que un código de la moral o algo así. Exacto, entonces es esa, y la leyenda de que pues siempre y cuando cumplan el decálogo pues pueden provenir de cualquier partido y casi purificarse dentro de Morena. Ahora, citando a mi compañera Montserrat Antúnez, que se puso a revisar qué ha hecho la Comisión de Honestidad del partido, sí ha sancionado a algunos, pero de perfiles muy bajos, al grado de que en medios no nos hemos enterado, pero que sí han sido algunos casos graves. Por ejemplo, el de uno donde pues incluso se le relacionaba, o al menos enfatizaba, el crimen organizado. Se les destituye de Morena como tal, pero pues ya perfiles grandes, pues vemos como algunos de los ciudadanos, incluso acá en el chat, pues ya piden quitar a Murat, al propio Yunes, etcétera, pero dentro del partido pues es nada más
apostarle a la ética, a la moral y a este famoso decálogo. Y nada más, si me perdonan la interrupción, recuerdan que la presidenta firma como éticamente, como decir, yo mientras sea presidenta no estoy como parte del partido, ¿no se recuerdan esa parte? Sí. Eso también lo querían trasladar a los gobernadores y dices, de cierta manera está bien, pero de cierta manera, o sea, lo que hagas yo me estoy deslindando. Siguen teniendo el apoyo, pero ya no soy de Morena. Los o sea, votos, tú ya no, tengo el apoyo, pero ya no soy de Morena. Soy o sea, de yo como Morena la cuando me presidenta, van a votar, cuando llego y ya no. Es como, sí, no recordaba, pero justo eso nos lo comentaba en una solicitud de entrevista con la gente de Morena, cuando les preguntábamos, bueno, ¿qué está pasando con no, es que ¿recuerdas esto que di? Porque me dio una de las chicas, no recuerdo, Camila, que Martínez es la vocera de Morena. Morena decía, ¿recuerdas cuando la presidenta hacía este compromiso ético de que yo no estoy en el partido? Los gobernadores tienen que hacer, y ellos hacen un compromiso como tácito igual. Yo dije, pues qué chido, para ellos, ¿no? Tú decías, Romy, también ahorita sobre la participación de la ciudadanía, ¿no? Que utilice los instrumentos, que sepa de qué manera le puede pedir que se rindan informes a los gobernadores, exigirle transparencia en cada uno de estos hechos. Hemos estado hablando sobre todo de los exgobernadores y sobre todo de cómo han dejado sus estados, ¿no? En los cuales han estado gobernando. Pero ¿qué pasa también con una Evelyn Salgado, en donde ahorita está gobernando? ¿Qué pasa también con una Delfina Gómez, por ejemplo, que está gobernando el Estado de México y que también ha habido mucha crítica de tu parte, Dani, para saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Y en dónde está Delfina Gómez. Entonces, también en ese sentido, ¿quién se hace cargo de ello? Porque claro que la ciudadanía siempre puede salir y exigir, pero muchas veces el grito no es tan fuerte para que haya una acción rápida, ¿no? Ante este suceso. Entonces, ¿qué pasa en ese caso cuando sí están en activo y ya se están dando este tipo de alertas? Pues es que todo se trata de voluntad, al menos en Morena sí es un asunto de voluntad, porque puedes incluso hacer movimientos que sean simbólicos. O sea, es un movimiento tan grande y que tiene tanta responsabilidad que algo simbólico la gente te lo va a agradecer, ¿no? O sea, imagínense que hubieran reaccionado de otra manera, por ejemplo, a todo lo que se generó con Sergio Mayer, ¿no? O sea, que la gente estaba realmente enojada porque se le diera una segunda oportunidad, que eso es un detalle que a veces se omite, que no era la primera vez que se le abría la puerta a Sergio Mayer, sino ya era la segunda. La gente estaba muy molesta, la gente estaba diciendo, para eso no voté, hay muchísimos más otros perfiles, no lo queremos a él y punto, ¿no? Lo que ellos hicieron fue cerrar filas alrededor de Mayer, ¿no? Si se hubiera reaccionado de manera distinta, solamente, no sé cuántos votos les habrá garantizado Mayer. Desde mi punto de vista, muy lejos, no soy de Morena, pero yo creo que fue ninguno. No sé cuál fue el acuerdo para darle una plurinominal a Mayer, todavía lo desconocemos. Pero, pues si lo pones en una balanza, ¿qué te conviene más? Dar un golpe político, un golpe simbólico, para decirle a la gente, los escuchamos, pero si en un caso que polarizó tanto, que la gente estaba manifestándose abiertamente en contra de Mayer, la opción fue no doy ni un paso atrás, pues sí te habla de que, la dirigencia de Morena sí está en una posición de yo no cometo errores, ¿no? Y, un asunto de los demás aguantan mis decisiones, ¿no? Y es un grupo pequeño, fuerte, pero pues no han admitido hasta el momento que se han equivocado. El único que lo ha hecho fue Andrés Manuel López Obrador con Lili Telles y Germán Martínez, pero de ahí en fuera todos los demás más bien cierran filas a través de lo que deciden adoptar, por ejemplo lo de Murat, ¿no? O sea, que ese también me parece muy, muy, muy grave, porque estás defendiendo a un peñista, ¿no? O sea, Murat es del equipo de Enrique Peña Nieto y cierras filas con él, ¿no? O sea, lo de Rommel Pacheco, que también ya se olvidó. Claro. O sea, era un panista de aquellos, pero panistas en serio. Lo de los Yunes, ese es el peor matrimonio que pudieron celebrar y ya lo tienen arropado. Pero, lo que también te está demostrando el partido es que ellos no están dispuestos a dar ni un paso atrás. Por más que la gente diga una más,
una más, no están dando ni un paso atrás. Entonces, si con los nuevos no están haciendo absolutamente nada, por ejemplo, no me imagino poniéndole un pero a Evelyn Salgado. Si no se le han puesto a Félix Salgado Macedonio, pues Menos a la hija actual gobernadora tampoco. A Laida Sansores tampoco se la han puesto porque, o sea, por lo de la adhesión de este panista acusado de corrupción, pues no, o sea, ya más allá de que te pasen un panfletito de, estás violando un código, o vuelve a leer tu código, no, eso también ya es inoperante, ¿no? O sea, no está funcionando, pero, o sea, sí veo una desconexión que se está haciendo cada vez más fuerte entre la élite de Morena y los militantes. Y un comentario a la Comisión de Honestidad, es misma gente de Luisa María Alcalde, la actual presidenta de la Comisión de Honestidad, venía de la Secretaría de Gobernación cuando era la gestión de Luis Alcalde, entonces se jala a su propia gente, no tiene contrapesos y van para el reto del Peñadero. El reto entonces va a ser que cómo va a solucionar lo de Yunes, o sea, porque ya cada vez se va acercando el plazo, pues vamos a ver si están dispuestos a admitir un error, o sea, porque eso sería, ¿no? O sea, decir, pues bueno, Yunes, gracias por tu voto, qué bueno que fuiste consciente. Es que para eso son las negociaciones se acabó. en el Congreso, no tienes que jalártelo, o sea, eso es negociar. Oye, tú estás de aquel lado, yo estoy de este lado, tú vas a seguir de aquel ladito y yo voy a seguir de este ladito, pero o sea, ¿cómo podemos arreglarlo? Prefiero a Yunes frente a, no sé, más de 3 millones de veracruzanos que votaron por Morena en 2024. Y que están respaldando el gobierno de Nale. Rocío Nale. Es que el acuerdo pudo haber sido que sí le dieran un cargo a Yunes, y la semana pasada también lo andabas viendo muy feliz en la Comisión de Honestidad trabajando. Sí, promoviendo su ley por monedas conmemorativas. O sea, no solo se hizo morenista, sino tiene ya una buena chambita en la Comisión de la Hacienda y en el Senado, viendo su celular. Su celular ahí, trabajando sobre todo para que tengamos monedas conmemorativas ahora con el mundial, exacto, urge. Bueno, ya vamos a entrar en la recta final de este versus, está pasando muy rápido y hay muchos comentarios muy interesantes, porque por ejemplo dice Citlali, los ciudadanos sabemos quiénes están en Morena, se las hemos pasado solo por AMLO, es la verdad, pero si se ponen muy burros, la gente se las va a cobrar. ¿Qué hacer? Porque también este punto es, creo que en muchos versos lo he visto, ¿no? La gente ha dejado de desconfiar en el proyecto, de ya no ver al partido como una opción también frente a todas las... frente a toda la oposición que tenemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí está fallando entonces en esta lucha contra la corrupción, pero el borrón y cuenta nueva pareciera que ya se está convirtiendo en la nueva política también que están haciendo dentro de Morena, o Romy. Sí, pues imagínate, va a venir Carlos Salinas arrepentido y decir, te puedo dar todos los votos de no tuviste y ahora nada más méteme a Morena y ya voy a ser una persona santa de buena onda y voy a pues y lo van a aceptar. O sea, Dani dijo algo muy importante, no están aceptando los errores y te ponen esta narrativa de que es pragmatismo. Bueno, ¿hasta dónde tu pragmatismo te va a afectar? Están siendo muy soberbios y se les olvida lo que su líder de movimiento les decía y decía en todas las mañaneras, y aunque lo decía para la oposición, hoy la oposición se olvidó de la gente. No escuchaba al pueblo y es lo que está empezando a hacer Morena. Tú lo mencionaste ahorita, pusiste creo que el ejemplo más claro cuando respaldan a Yunes, lo que significa darle la espalda a esas miles de personas que votaron por Rocío Nale. Cuando respaldas a Blanco, la gente de la comisión, toda esa gente que votó por Margarita Zavala y por los esfuerzos, Sarabia, y por los pues sí, perdónenme, se me candiblió, pero regacho, me peñañete muy feo, pero por todo toda esa gente que votó por Margarita Sarabia y el esfuerzo que está haciendo Margarita Sarabia por sanear esas instituciones, eso es el mensaje que estás mandando. Entonces, si tú empiezas a caer en estos errores de no escuchar a las bases cuando te dicen, no quiero un Sergio Mayer, no quiero unos Yunes, no quiero un Murar, y sigues en esta soberbia, Andrés Manuel lo decía, el presidente lo decía muy claro, ellos perdieron porque dejaron de escuchar a la gente, a los de abajo, los que votan por ti. Y lo más triste es que
Esto puede pasar un sexenio, pueden pasar 2 sexenios, porque también la gente en algún momento se le tiene que acabar a Morena. O sea, Morena ya no va a poder navegar con es que fue el neoliberalismo, porque ahora ellos tienen el control de 27 estados, tienen el control de 27 congresos estatales, tienen el control de Congreso Federal, que ahí a los que parece que les está beneficiando el plan C es a los Monreal y a Dan Augusto, porque están haciendo cosas que hasta pareciera que son en contra de la presidenta. Uh-huh. ¿Cómo no queremos que la presidenta sepa tratar a Donald Trump si en su partido tiene que tratar a 2 alacranes como esos 2 que están ahí en el Congreso? O sea, pues claro que va a saber tratar muy bien a Donald Trump, si en su mismo partido hay aguas que no le están beneficiando. Entonces, si todo esto se conjuga y no recapacitan esos errores, pues la historia lo vemos en otros países en Latinoamérica y en Europa. Muy triste, que ojalá no podamos llegar, pero que la gente empiece a votar a otros proyectos y a otras ideologías, que no nos conviene a nadie. Dul, y en medio de todo esto, que ya planteamos todos los escenarios apocalípticos, ¿hay alguna historia en donde también encontremos a un poquito de esperanza, un poquito de luz? No, estamos condenados. Bien condenados. Sí. Pero primero quisiera contrastar justo este caso de justicia con el caso de Silvano Aureoles y el de Cabeza de Vaca que mencionabas, porque me estaba acordando que estos 2 personajes hasta quisieron ser candidatos a la presidencia, o sea, ese grado de cinismo llegan. Silvano Aureoles pues llevó su banquita, se sentó enfrente del Palacio, teniendo todas estas investigaciones de por medio, lavado de dinero y demás, y bueno, el otro nunca se pudo presentar físicamente por las órdenes de aprehensión, un logo por ahí. Pero me estaba acordando del caso de justicia, porque ya fue muy, muy, muy extremo, es decir, ya nexos con el narcotráfico. Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de esa famosa foto del nuevo PRI, gobernador de Nayarit de 2011 a 2017. Cuando era gobernador también tenía el cinismo de mostrar todas sus propiedades, sus ranchos, sus caballos, le pedía a la prensa local que fuera, que por cierto, hablando de contrapesos, también los colegas de la prensa pues no la tienen fácil en municipios y en estados, por falta de recursos y por miedo a que los desaparezcan o los maten. También esa falta de contrapeso, pero por la situación que rodea a los colegas. Bueno, como gobernador era así, y ya cuando salió, ahí quien influyó en que se llevara la justicia fue Estados Unidos, porque se convocó una rueda de prensa en la Secretaría de Hacienda, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera, y una secretaría allá de Estados Unidos, para anunciar pues que ya se tenía toda una investigación de Roberto Sandoval con nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso fue en 2019, se le detuvo hasta el año 2021, está detenido desde entonces, y sí ya tiene, pues ya están en audiencias, algunos delitos se les ha perdonado, pero sigue en prisión preventiva, y se le busca una sentencia por lo menos de 48 años de prisión. Fíjense, alguien que tiene nexos con el narco y todo este enriquecimiento ilícito tendría 48 años de prisión, respecto a los 89 años de la hermana de Xochitl por secuestro. Depende de delitos, también depende de temas políticos, pero sí, yo me quedo con este caso y el asterisco de que tuvo que intervenir Estados Unidos. Es que la justicia es selectiva en el país, desafortunadamente, ¿no? Sí, sobre todo, pero en esa selección no hay que olvidarnos también con quiénes trabajan, ¿no? O sea, porque creo que ya es algo que también has mencionado, Dani, en estos espacios, que sí, claro, ¿no? Hay que buscar a la cabeza de todo esto, pero también hay que buscar a las personas que componen esta red. No hay que olvidarnos de las personas que están también apoyando a cada uno de los actos que se hicieron, del desfalco que hubo en su momento, de los actos de inseguridad, de cómo dejan a un Estado, porque no nada más se trata de una sola persona. En el caso de Silvano Aureoles, por ejemplo, sí hay 4 exfuncionarios que están ya vinculados, ¿no? Pero ¿qué pasa también con todos los demás? Es una red así que se queda muy pequeña. Aquí, sin embargo, se documentó ese tema y cómo hay incluso gente que estaba en su momento en la Cámara de Diputados también ligado al caso de Silvano Aureoles, como todas estas pruebas muchas veces te pueden llevar a ese tipo de casos y el periodismo lo documenta, pero no pasa nada más, ¿no? O sea, que nada más estar hablando ahorita sobre este caso de los exgobernadores, pero que sí haya una acción también hacia estas personas.
Pues sí, las 3 veces que participé estoy hablando de voluntad. O sea, es que todo se resume en eso, ¿no? De que, o sea, no solamente tampoco en los casos en los que ya te orillaron a que cumplas con la justicia, quieras hacerlo nada más poniendo la cabeza de alguien para decir, ya te cumplí, ¿no? O sea, sino pues erradicando por completo, ¿no? O sea, porque eso, erradicar por completo te garantiza la no repetición, ¿no? O por ejemplo, en estos casos, a mí con lo de Silvano me llegaba la duda de, bueno, si lo agarran, ¿qué? O sea, ¿y los millones qué? ¿Y los millones de dónde? O esos millones están guardados para seguir financiando latinos, ¿no? O, por ejemplo, lo de Rosario Robles también es eso, ¿no? O sea, pues sí, ya estuvo en Santa Marta, la pasó muy mal, dice, pero ya salió para disfrutar los millones que se llevó de la Sedesol. O sea, porque pues... ¿Dónde está el dinero? ¿Qué pasa con eso, no? Ajá, pero pues... El instituto para devolverlo robado, apá. Sí, o sea, no sé qué pasa con eso de la reparación del daño, que como les decía, es el dinero para todos nosotros, ¿no? O sea, lo de la Sedesol es el dinero de los pobres, ¿no? O era el dinero de los pobres. Entonces, pues desafortunadamente estamos como en una política del show, ¿no? Así de como cuando Calderón presentaba a los detenidos y hacía el escándalo, bueno, ahora nada más se presenta uno y ya, ¿no? Ya se acabó todo y no. Creo que el hablar de estructuras políticas, de las estructuras que se ponen, que se construyen, durante gobiernos que duran años de un solo partido en un estado, pues el hecho de que llegue alguien más no solamente se rompe, sino que se deben exhibir todas esas estructuras que se activan, sobre todo en cada elección, para garantizar que la permanencia en el poder. Pero pues si no pasa nada y si más bien llegas y el que llega se acomoda en esas estructuras, pues mejor te sirve solamente, ya que te están pidiendo la cabeza de alguien, pues sacar o la de alguien muy arriba o la de alguien muy de abajo, ¿no? Pero ahí el mecanismo continúa funcionando y continúa sirviendo para el que llega al poder. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que los gobernadores no solamente lleguen y se dediquen a hacer cosas distintas a de lo que hacían los que lo sacaron, sino también de que llegan y exhiban lo que encontraron, ¿no? O sea, que se abran esos archivos de corrupción, que se abran esos archivos de muchísimos casos de los que desconocemos, porque de nada sirve que te digan, nombre, ¿y para qué te cuento lo que encontramos? Pues cuéntamelo, porque nos sirve mucho la información. La información, aunque no lleva a tribunales, a funcionarios, sí provoca que la sociedad esté muchísimo más informada y tome mejores decisiones. Dice por acá La Tierra que Fuere, se deben de hacer auditorías reales, no simulaciones, la política del show, dice Dani. Sí se hacen auditorías, pero no llegan a nada. Solamente se van acumulando. Oiga, aprovechando el nombre versus, me quedaría entonces voluntad versus redes de protección. Y ganan las redes de protección. Ahorita pues sí están ganando, o sea, es que están muy cómodos, ¿no? O sea, gozando de la popularidad. En el caso de los gobernadores de Morena, sí los siento muy cómodos, gozando de la popularidad del presidente en el pasado, de la presidenta. Y del respaldo de la presidenta, ¿no? Siempre dice, esto es hacer política. Sí, que eso sería lo que le daría legitimidad a todo este proyecto, y sobre todo en una bandera que ellos han tenido, que es combatir la corrupción, y que sí haya también castigo para cada una de estas personas. Pero sí es muy comodino, como dice también, y es muy, no comodino, es muy abusón, porque la presidenta, ella es la presidenta y ella tiene que dar ese respaldo, y ella está haciendo una buena política de respaldo. Lo vemos, por ejemplo, con Livia Denis, ¿no? En Guanajuato. Oye, tienes un problema de seguridad. Guanajuato, lo dijo la semana pasada en la conferencia, Guanajuato es el único estado que nos sigue subiendo en homicidios dolosos. Vente a Palacio y vamos a hablar y vamos a ver. No es de que, o sea, sí, no creo. Alguien me decía, es una gran muestra de sororidad, no, me decía Marta Lamas, a mí me parece una gran muestra del gobierno feminista, pero creo que va un poco más allá, es una buena muestra de un buen gobierno, de un gobierno de tú, aunque seas de otro, de coordinación, vente, porque a mí me interesa todo el país, y de urgencia. O sea, de urgencia, además, sí, entonces, no el tema de género. Aprovecharte de eso es muy abuso. Hay gobernadores, yo hace poco para el programa de Usted, Yo y Otros, yo hacía una lista de los programas sociales que tiene el federal y los que tiene cada uno de los estados. Y veía que algunos estados
como que sí lo tienen, pero están como también muy chonchos de no, pues los gobiernos, los programas federales, ¿no? O sea, como que también con sus recursos no le meten tanto, están aprovechando esa inercia de los programas sociales y los están administrando. David Monreal es uno de ellos, ¿no? Está administrando los programas sociales, ya está haciendo campaña para su familia y ese es trabajo de gobierno federal. Pero tú eres gobernador, se supone que también hay una autonomía en los estados. Claro. Está en una posición muy cómoda. Pues sí, con eso llegamos al final de este Versus. Muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias aquí a con ustedes. nosotras. Gracias, Dul. Gracias, Romina. Estuvo Fue un padre, placer. gracias. Nos vemos al rato, entonces con todo. Vengan más seguido. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana en Café y Noticias. Ya sabe, a las 7:20 arrancamos y mañana toca Radicales. Así que ya sabe, quédese en toda la transmisión de Sin embargo al aire. Hasta mañana.